Ya, como le había dicho entonces, tenemos el día de hoy la clase que tiene relación con los gráficos. ¿Ustedes se recuerdan algunos gráficos que ya hemos visto, que han visto durante su etapa escolar? Si alguien me pudiera mencionar alguno, los más comunes pueden ser. Pueden habilitar el Gráfico de micrófono también. Lo que me pasa es que a veces yo... ¿Algún gráfico, chiquillos? el gráfico de barra. Ya, gráfico de barra, muy bien. ¿Cuál más? Como su nombre lo dice, ¿cierto? El gráfico de barra estaba compuesto por barras, ¿cierto? Que También estas el eran de gráfico distinto circular. tamaño para representar una cierta información. Aparte del gráfico de barra, ¿qué otro gráfico ustedes se recuerdan? El gráfico de porcentaje. Un círculo donde ponemos porcentaje. Ya el gráfico de porcentaje, ¿cómo estaba representado el gráfico de porcentaje? ¿O Es un de qué forma círculo era? grande. En el centro tenemos que dividir en ciertas partes del círculo. Ya, ¿cierto? O también era conocido gráfico como el gráfico circular. Es, El gráfico circular hay cierto que cada área del círculo representaba un porcentaje. Tenemos el gráfico de barra. También dentro del gráfico de barra estaba el gráfico de barra doble, ¿ya? Que se comparaban dos situaciones, perdón, dos categorías que podían hacer, por ejemplo, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos. Pueden ser 2 meses del año, pueden ser dos colores preferidos, no sé, de un grupo de personas, eh, dos actividades que realiza un grupo de personas, dos comidas que le gusta a un grupo de personas, ¿cierto? Tenemos entonces que el gráfico de barra doble es para comparar. Gráfico circular, ¿qué otro tipo de gráfico que se puedan recordar? ¿O solo eso se acuerdan? Hay uno que el tenía gráfico puntos. ¿Ah? ¿Hay alguien me iba a decir algo? tipo de gráfico que tiene una flechita subiendo para arriba y uno de los dos pasos que son como una E, donde están salen los números de, por ejemplo, cuántos helados tení y los tipos de helados que tení. Y sale la flechita subiendo para arriba. Ya, sí, también, ¿cierto? No sirve esa información. También estaba el gráfico de puntos, ¿cierto? Que iban unidos por una línea. Entonces, fíjense, a partir de esa información nosotros podemos organizar todos los datos. Aquí tenemos una situación que la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro tipo de gráfico, ¿cierto? Que sería el gráfico de punto. Y aquí tenemos a grandes rasgos la información entonces en relación a los gráficos. Tenemos entonces primero el gráfico de barra simple, que es el más común, ¿cierto? Que nosotros podemos ver en las noticias, en el diario, en la revista, donde se representa una situación particular. Y tenemos que el gráfico de línea, perdón, de barra simple, está estructurado, ¿cierto? De tal forma que tiene un título, siempre nuestros gráficos tienen que tener un título, tienen que tener las categorías que van en el eje X. ¿Se recuerdan el plano cartesiano de eje Y y eje X? El eje X sería el eje horizontal, como el horizonte. Mirando, ¿cierto? Cuando nosotros miramos el horizonte, lo miramos de esa forma. Ahí tenemos las categorías, ¿cierto? Y dentro de las categorías pueden ir las variables, que en este caso pueden ser 3, pueden ser 2, dependiendo del tipo de gráfico. Y luego en el eje Y, o también se llama el eje de valores, tenemos la graduación. La graduación de nuestro gráfico, que puede ir o de 5 en 5, o de 10 en 10, o de 100 en 100, o de 1000 en 1000, dependiendo de la cantidad de cifras o valores que nos acomode mejor agrupar los datos, ¿ya? Entonces tenemos, esa es la composición, ¿cierto?, del gráfico de barra simple. También tenemos un gráfico de barra agrupada, ¿cierto? Que ahí pueden ser
dos o más conjuntos de datos, como dice la definición. Dentro del gráfico de barra agrupada puede estar el gráfico de barra doble, que ahí es el que yo le decía al principio de la clase, que podemos comparar dos variables, que pueden ser 2 meses, pueden ser los hombres con las mujeres, pueden ser los niños, los adultos, dos tipos de comida, dos tipos de actividades que realizan los estudiantes, siempre dos situaciones, ¿ya? O también puede ser, acá dice que puede ser, hay dos o más conjuntos de datos, puede ser tres, como lo podemos observar en ese gráfico que aparece de ejemplo. Y también, por ejemplo, en historia, en el curso de los sextos básicos, los niños están haciendo un trabajo y tienen que comparar, por ejemplo, la letra A va a corresponder a, a un mes del año, por ejemplo, no sé, marzo, mayo, junio y agosto, y la variable 1 puede ser una ciudad que tiene una cantidad de contagio o de personas contagiadas, ¿cierto?, del COVID-19. Entonces ahí puede estar representado, esto es un supuesto, ¿cierto? El color morado va a representar la ciudad de Santiago, o podríamos poner la comuna de Maipú. La variable 2 de color naranjo puede ser Puente Alto y de color verde puede ser Providencia. Entonces ahí nos sirve para poder comparar cuántas personas, ¿cierto?, han estado contagiadas o se han contagiado y su diferencia en los diferentes meses, o cómo ha aumentado, ¿cierto?, cómo ha disminuido. Tenemos también otro tipo de gráfico que es el gráfico de línea, ¿cierto? Como su nombre lo dice, está compuesto de puntos, ¿cierto?, unidos por una línea. Y ahí se puede ver, quizás, muchas veces estos gráficos los podemos ver en el área un poco más económica, ¿cierto? Para poder ver cómo ha aumentado, por ejemplo, lo que ocurre acá en Chile puede ser el valor del dólar, ¿cierto? Entonces, cómo ha aumentado el valor del dólar en los diferentes días del mes de noviembre. Entonces, el gráfico, ¿cierto?, va a indicar cada punto, va a indicar en cuánto estuvo el precio, el valor del dólar, y eso me puede decir hacia qué apunta la tendencia, que ha ido aumentando el valor del dólar o también el cual puede ir disminuyendo, ¿ya? Tenemos ese gráfico que también nos sirve, pero para otro cierto tipo de situaciones. Quizás no va a ser para comparar quizás dos comunas, como había dicho anteriormente, quizás no va a ser tan adecuado. El gráfico 2. Sí, es bien clásico igual ese tipo de gráfico, pero siento que se aplica un poco más al ámbito económico. Ahí era lo que yo le mencionaba, que la tendencia puede ir a subir un valor, o las acciones, podríamos decir, o el valor del dólar, o también puede ir a disminución. Entonces quizás se puede ver un poco más general eso, ya nos puede servir un poco más. Acá el Álvaro también nos decía del gráfico circular, que en este caso nos indica el porcentaje de una cierta votación, ¿cierto?, una cierta preferencia. El gráfico circular lo podemos asemejar más a las fracciones, ¿cierto? Cuando el gráfico está dividido por la mitad, podemos decir que es 50% a un lado, 50% para el otro, o sea, un medio, ¿cierto? Un medio para un lado, un medio para el otro. También lo podemos relacionar con un cuarto, ¿cierto? 25, 25, 25, 25. Está dividido nuestro gráfico en 4 partes iguales. Y el 25% va a ser un cuarto. El 50% va a ser 2 cuartos, que sería lo mismo que un medio, y 3 cuartos, que sería el 75%. O sea que se dividió el círculo en 4 partes iguales y nosotros pintamos solamente 3. Ahí sería el 75%. Lo podemos relacionar de esa forma. Y también ahí tenemos un ejemplo entonces de los deportes practicados hay un grupo, el tenis, ¿cierto? El fútbol, básquetbol, atletismo y hockey. Entonces tenemos esos gráficos que nos sirven para representar distintos tipos de información.
Hay otros gráficos que ustedes van a ver más adelante, o incluso hay uno que se ve, creo que es en, si no recuerdo, en quinto básico o en sexto, que es el gráfico de tallo y hoja, ya que también es otro tipo de gráfico. Y nos sirve para organizar la información. Todo esto son diferentes formas de cómo nosotros organizamos la información. Y a partir de estos gráficos nosotros podemos responder diferentes tipos de preguntas, ¿ya? Siempre se asocian en el ámbito educativo las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la opción que más prefiere, cierto, un grupo de personas o una población? ¿Cuál es la diferencia entre dos ciertos variables? Puede ser. ¿Cuánto es la suma? Por ejemplo, a lo mejor acá habíamos dicho que el color morado era la cantidad de contagios de la comuna de Maipú, entonces podríamos decir cuánto es la suma durante los 4 meses de personas contagiadas en la comuna de Maipú. Podemos hacer ese tipo de preguntas. Y ese tipo de preguntas son siempre asociadas a los diferentes tipos de gráficos, ¿cierto? O por ejemplo acá en el de deporte, ¿cuál es el deporte que más practica este grupo de personas? Y ahí sería, ¿cuál sería la respuesta? Si vemos el gráfico este de los deportes. Fútbol. El fútbol, ¿cierto? ¿Y el que menos practican? Básquetbol y atletismo. Exacto, el básquetbol y el atletismo. Ahí serían uno de los deportes que menos practican. Este grupo de personas que no sabemos cuántas son, solamente sabemos su porcentaje de preferencia. Entonces, a partir de eso, chiquillos, por ejemplo, tenemos acá este tipo de gráfico. ¿Qué gráfico sería este? Un gráfico de barra. Un gráfico de barra simple, ¿cierto? ¿Qué está representando? ¿Qué está representando este gráfico? Los días de la semana. Los días de la semana. ¿Y qué más? ¿Qué está representando de los días de la semana? ¿O Los qué está números de ocurriendo venta. los días de semana? Las ventas de almuerzo. Las ventas de almuerzo, ¿cierto? En el casino del liceo. Siempre en nuestro título, esto se parece quizás podríamos decir a un texto de lenguaje donde tiene que tener un título, ¿ya? Para que sepamos de qué estamos hablando, ¿ya? Y la estructura, como cualquier texto de lenguaje, que puede ser un texto argumentativo, ¿cierto? Informativo, siempre va a tener una estructura. Al igual que acá en matemática, los gráficos van a cumplir la misma función, o las mismas características, mejor dicho. Van a tener un título y también van a tener características de este gráfico, ¿ya? El título va a decir de qué se va a tratar este gráfico. Y a partir de esto, de manera visual, nosotros podemos ir deduciendo e ir sacando información a este gráfico. Por ejemplo, tenemos acá algunas preguntas. Tenemos entonces la primera pregunta. Dice, ¿qué día de la semana hay mayor venta de almuerzo? El Si día viernes. observamos el gráfico. El viernes, ¿cierto? Y, por ejemplo, nosotros podríamos interpretar, quizás esto no aparece en el gráfico, ¿cierto? No se puede deducir, pero nosotros podríamos interpretar por qué ocurre esto. ¿Por qué creen ustedes que podría ocurrir esto, que el viernes se venden más almuerzos que otros días? El viernes es más productivo a la vez de almuerzo en el casino del liceo. Ya, puede ser eso. Ahí quizás no hay una Porque bajan respuesta, los precios. ¿ya? Ahí quizás no hay una respuesta correcta, ¿cierto? Queda interpretación de cada persona y puede dar eh, una opinión de por qué creen que el día viernes se venden más almuerzos. Yo pienso que a lo mejor como es el último día de la semana, a lo mejor la familia no cocina tanto en la casa y el viernes se lo podría dar, entre comillas, un poco más libre y le entrega dinero a su hijo para que pueda comprar en el colegio, ¿cierto? Puede ser ese tipo de interpretación, que quizás no puede ser la interpretación de otra persona, pero a lo mejor podemos concluir o tener cosas en común, ¿ya? Y en este caso, si se dan cuenta, la pregunta dice, ¿qué día de la semana? O sea, hay un solo día. Tenemos la pregunta B. ¿Qué nos dice la pregunta B? ¿Qué día se vendieron más de 20 colaciones?
El martes y el viernes. El martes y el viernes. ¿Faltará algún otro día? ¿O solamente el martes? Ahí el lunes. Y el lunes, ¿cierto? Tenemos que más de 20 sería el lunes, porque el lunes, si nos damos cuenta, está 1, 2, 3. Parece que está graduado de 2 en 2. Entonces podríamos decir que el lunes tiene 22 almuerzos vendidos. El martes, ¿cierto? 30 justo, y el viernes podríamos decir 32 también. Ya, entonces ahí tenemos otra extracción, ¿cierto? De información. Podemos extraer esa información y llegar a esa conclusión. ¿De qué? De que 3 días a la semana se vendieron más de 20 colaciones. ¿Y cuáles son esos días? El lunes, el martes y el viernes. Y durante la semana, ¿en qué días se produce la mayor disminución de ventas? El jueves. El jueves, ¿cierto? Y también podríamos decir que el jueves el día que más se disminuyó la venta, y el miércoles, ¿cierto? Podría como seguir un poco a esa situación. Dice, ¿en qué días? O sea, podríamos decir que quizás hay 2 días que la venta baja. Podría ser jueves y miércoles. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tenemos que a partir de los gráficos nosotros extraemos información. Si se dan cuenta, no es tan complicado, solamente yo visualizando el gráfico ya podría interpretar la información y extraer información. Y yo también podría hacer diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, ¿cuántos almuerzos se vendieron en una semana? ¿Cierto? ¿Qué tendría que hacer para poder responder esa pregunta? Multiplicar el número de días ¿Multiplicar el número de días? por el número de ventas. Sí, una semana. ¿De alguien más? ¿Estará bien lo que dice el compañero? Si yo pregunto, por ejemplo, en esa semana, ¿cuántos almuerzos se vendieron? ¿Qué debería hacer yo para hacer ese cálculo? O sumar todos los Sumar días. todos los días. Sumar, ¿cierto? Todos los días. O sea, las ventas de almuerzo el día lunes, la venta de almuerzo del martes, del miércoles, del jueves y del viernes. Y así yo sabría cuántos almuerzos se vendieron en la semana. También yo podría hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la venta de almuerzo del día viernes y del día jueves? Si yo a usted le hablo de la diferencia, ¿a qué operación matemática ustedes asocian esa palabra diferencia? Restar. ¿Cierto? A la sustracción o a la resta. Cuando nosotros en matemáticas hablamos de diferencias, la sustracción. ¿Por qué? Porque los elementos de la sustracción tenemos el minuendo, el sustraendo, que el minuendo es el número más grande, el sustraendo el más pequeño, y el resultado de una sustracción era la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferencia, ¿qué estamos tratando de encontrar? El resultado de una sustracción. ¿Ya? También tenemos, chiquillos, preguntas en relación al gráfico circular. Y también podríamos observar, ¿cierto? Diferentes situaciones. Acá tenemos entonces frutas consumidas por 40 personas. También podríamos construir una tabla de frecuencias en relación a esto. Deberíamos calcular, ¿cierto?, el porcentaje y ver cuántas personas corresponden a una cierta cantidad de preferencias. Por ejemplo, si yo hablo de la manzana, ¿cuántas personas ustedes creen que consumen manzanas? Dice que es el El 20. 50%, pero ¿cuántas personas serán el 50%? 20 personas. ¿Por qué 20? Ahí va a ser el Por- 40 personas. Porque el 50% es la mitad del 100% y 20 es la mitad de 40. Exacto, ¿cierto? Ahí tenemos entonces que podemos deducir esa información, que 20 personas serían las que prefieren manzana, o sea, el 50%. Y si yo hablo del plátano,
de plátano, ¿cuántas personas prefieren el plátano? 25%. 25%. ¿Y cuántas personas serían el 25%? Un 10%. La El mitad de la mitad. 10%. ¿Cómo sabemos que es el 10%? ¿Estará bien? La mitad de 100 es 50%. La mitad del 50% es 25. Sería la mitad de la mitad. Serían. Exacto. Sería la mitad de la mitad. Entonces ahí tenemos que 10 personas prefieren plátano. Y ahí también podríamos establecer diferentes, cierto tipo de preguntas. Por ejemplo, fíjense la pregunta C, dice, ¿cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? Si manzanas eran 20 y plátano eran 10, ¿cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? ¿Cuántas personas más? ¿Hay alguien parece que lo dijo? La pregunta creo que está mal elaborada también, porque la manzana tiene más cantidad, tendría que ser cuántas personas consumen más manzanas que plátano y serían 10 en total. Exacto. ¿Cuántas personas Claro. consumen más manzanas que plátano? Quizás tendría que ser cuánto es la diferencia entre plátanos y manzanas, que también sería Claro. 10. Claro, y ahí podríamos establecer cierto, ese tipo de pregunta. La D dice, ¿cuál es la fruta menos consumida? La pera. La pera, ¿cierto? Dice, ¿por qué se ha representado la información en un gráfico circular? ¿Se puede representar esta información de otra forma? Consigo un gráfico de barra. Ya en un Poniendo por gráfico. izquierda y abajo los tipos de manzana, plátano, naranja. Claro, si yo quiero llevar este gráfico circular a un gráfico de barra, en realidad el porcentaje no me serviría mucho, ¿cierto? Lo que tendría que hacer, ¿cierto?, es pasar este porcentaje a datos a datos numéricos, sabiendo que el total es 40, ¿cierto? O sea, el total de las personas encuestadas son 40. Entonces yo a partir de eso tendría que hacer la transformación que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Sabemos nosotros calcular el 50% de 40, el 25% de 40. Sería quizás un poco más fácil. Pero como está en porcentaje, quizás la forma más adecuada sería, ¿cierto?, un gráfico circular, ¿ya? Tenemos entonces, por ejemplo, el que yo le había dicho anteriormente, que es el gráfico de tallo y hoja. Y aunque nosotros este año no lo vamos a ver con detalle, pero sí también es otra forma de organizar la información, ¿ya? Tenemos entonces también otra forma de organizar la información, que es ese tipo de gráfico. Por ejemplo, también tenemos, les quería mostrar, este gráfico de clientes retenidos. Dice, presenta en un noticiario información, informa la cantidad de clientes que se han retenido 2 compañías de telefonía celular durante el último año. ¿Será adecuado este tipo de gráfico o no? ¿Me sirve? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Un gráfico circular me habrá servido también o no? Si es que transformamos en porcentaje los números totales, los números de cada categoría servirían un porcentaje circular. Exacto, ¿cierto? También sería un porcentaje del total. Pero quizás quedaríamos un poco sin información, ¿cierto? Porque no sabemos a cuántas personas se le preguntó. O sea, bueno, quizás tendríamos que sumar, ¿cierto?, lo de la compañía A con los de la compañía B, y ese sería el total. Pero quizás no sería tan adecuado para verlo visualmente. Ahí nos damos cuenta inmediatamente que el gráfico, perdón, que la compañía B, ahí lo
los clientes no se cambiaron, ¿cierto? Estuvieron retenidos. En otros casos, el gráfico de barra es mejor que el gráfico circular. Exacto, ahí tenemos, ¿cierto? El gráfico de barra nos sirve de mejor manera para poder interpretar, ¿cierto? Esa información. Quería compartir. No sé si estará habilitado. Ya, les voy a compartir entonces. Tenemos también en nuestro cuaderno de ejercicio que hay más, ¿cierto? Formas de practicar esto de los gráficos. Por ejemplo, acá en este gráfico circular tenemos que se le hizo una encuesta a 160 personas. Y tenemos entonces que, si yo le hago la pregunta, ¿qué representa este gráfico? La comida preferida. La comida preferida, ¿cierto? Básicamente acá el título me va a indicar de qué se trata nuestro gráfico. ¿Qué representa el sector de menor área? ¿Qué creen ustedes? De ¿Cuántas menor, personas tienen el pescado? ¿ya? ¿Cuántas personas prefieren el pescado? ¿Solamente eso? Y verduras. Y verdura. ¿Pero qué me representará como en general, más que el pescado y la verdura? Lo que está menos pintado, ¿qué me quiere decir? ¿Es menor a los demás? Ya que en menor a los demás puede ser la preferencia o la opción que menos le gusta a la gente, ¿cierto? O la menos votada, o la menos elegida, o la menos preferida. ¿Qué porcentaje de personas prefieren tallarines? 25%. Un 25%. 25%, ¿cierto? Si fueron 160 personas, ¿cuánto sería el 25%? La mitad de la mitad. La mitad de la mitad. La mitad de 160. 40. 40, ¿cierto? Chiquillos, nos está quedando menos de un minuto. Hasta el momento, ¿hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? En el gráfico de los puntos, ¿es parecido el gráfico de barra o depende Es, de es los muy, datos? es muy parecido al gráfico de barra, ¿ya? Yo les dije que también nos sirve, muchas veces el gráfico de barra también se puede transformar a gráfico de punto o viceversa. ¿Ya? Hay un compañero, entramos al mismo link. Vamos, no sé si es que hay alguna pregunta, porque si se dan cuenta no es tan complicado este último contenido. ¿Ya? No. Es solamente leer la información. Hagamos algo, entramos al mismo link y cerramos la clase, ¿ya? ¿Les parece? Ya, pues. Ya. Bueno, profe. Ahí todos lo espero en el mismo link. El David también, que entró ahora al final,